sabido que es muy buen médico y por eso he venido desde tan lejos a consultarlo. Tiene poco tiempo de estar aquí y he comprobado que es muy bueno y muy humano. ¿Ha atendido a algún familiar suyo anteriormente? Sí, yo le tengo mucha fe. Una amiga mía me lo recomendó y ha atendido a toda mi familia muy bien. Espero que pueda atender a mi pequeño hijo que tiene 3 meses de una penosa enfermedad. Ni los médicos de los alrededores ni del pueblo han podido saber de qué se trata. No se preocupe, señora. Verá que con este médico sí la van a atender muy bien. Eso espero, porque usted no lo sabe, estoy tan preocupada. Discúlpeme, señora, me toca mi turno. Le deseo muy buena suerte. Que pase buen día, señora. Gracias. Me han dicho que tiene inquietudes literarias desde niño. No me digan. Sí, Me han dado referencias de él y parece ser que no es nada grave, ni mucho menos. Se lo agradecería mucho. Pero le aseguro que voy a ir a verlo. Gracias. No me lo agradezca. Dígale por favor a su prima que venga a verme porque sí la sentí un poco mal de su garganta la última vez. Y me saluda a don Joaquín. Claro, por cierto, el otro día un periódico de Guadalajara publicó la noticia de la muerte de Enrique González Martínez. Nos dejó perplejos la noticia. Pues si yo fui el primero en sorprenderme con esa noticia. Me desayuné el jueves con la espeluznante noticia de mi fallecimiento. No me cabía la menor duda. Entre 2 anchas y negras cintas, mi nombre con todas sus letras. Una lamentable confusión verdaderamente que hizo pasar un mal rato a mis verdaderos amigos. Así fue. Es cierto. Pero ya envié cartas a Guadalajara aclarando el malentendido. Sin embargo, debo confesarles algo. Lo que más me ha sorprendido son las alabanzas que hacen respecto a mi trabajo de poeta. Por favor. No, bueno, miren que compararme con Gutiérrez Nájera Se lo merece es una usted. verdadera exageración. No, ninguna. Pero si quieren que sea poeta, publicaré próximamente un libro que se va a llamar Preludios. Y me gustaría que usted me los leyera próximamente. Sería un placer, doctor. No, nada, Gracias. Por favor. Muy amable. Pase, Gracias. licenciado. No al verso injurie quien nació poeta, ni lamente su dura tiranía, ni sostenga que al numen la armonía con jaula de oro en su volar sujeta. La inspiración como veloz saeta hiende el espacio y en sus alas fía, y el verso nimba con eterno día al genio altivo y a la musa inquieta. Al modernismo, movimiento poético hispanoamericano, México dio 2 de sus iniciadores, Gutiérrez Nájera y Díaz Mirón, así como a varios de sus representantes como Urbina, Nervo y Rebolledo. Y finalmente a Enrique González Martínez, que más tarde reaccionaría contra esta corriente, sobre todo en sus aspectos más decorativos y superficiales, lo cual se advierte en su famoso soneto Tuércele el cuello al cisne, especie de manifiesto literario a favor de una nueva concepción de la poesía. Nacido el 13 de abril de 1871, Enrique González Martínez fue médico cirujano, fundador de revistas literarias, traductor de poesía de lenguas francesa e inglesa, conferencista, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, presidente del Ateneo de la Juventud, subsecretario de Instrucción Pública y Bellas Artes, profesor, diplomático y periodista. Fue también uno de los miembros fundadores del Colegio Nacional, donde hoy nos encontramos. Pero ante todo, Enrique González Martínez fue poeta. Poeta de inquietudes panteístas y del sentido profundo de las cosas. Sin embargo, para encontrar su propia voz poética recorrió un arduo camino, no exento de tropiezos y dificultades, antes de convertirse en el poeta que hoy conocemos y que, al decir de la crítica, modificó el panorama de la poesía mexicana. Después de una infancia religiosa en Guadalajara y de ejercer la medicina en pueblos de Sinaloa, publica a los 32 años su primer libro, Preludios, gracias al cual recibe invitaciones para trasladarse a la capital, a donde viene a probar suerte en 1905.
Con la corriente modernista en pleno auge y una situación política aparentemente tranquila que solo disimulaba la inquietud revolucionaria ya latente, González Martínez entra en contacto con los modernistas. Conoce a Justo Sierra y a Luis G. Urbina, de quien años después será entrañable amigo. Le impresiona particularmente la personalidad de Amado Nervo, quien quizá un poco sin querer le augura el fracaso y la desilusión que significará para González Martínez este primer viaje. De los viejos tiempos. Siempre está documente, don Amado. Claro. Así es. Los taxis ya están verdaderamente insoportables. Además no tienen bandera, entonces son arbitrarios. Gracias, Barón, esto es muy amable. Esta ciudad con 1 millón de habitantes es realmente invivible. Invivible es la palabra. Se podría usar en un término de poesía la palabra. A ver. Invivible. Invivibles. Estoy todavía insistiendo en la plaza de maestro de literatura en la preparatoria. No se desespere, Enrique. Mire, yo pensaba como usted cuando llegué de Tepic. Estaba lleno de jubilosas ilusiones y pensé en la bienvenida cariñosa que me tributarían mis compañeros de letras. Creí que manos protectoras se me tenderían por todas partes. Creía en la comunión de los poetas como en la comunión de los santos. No se engañe, Enrique. No tardará en darse cuenta que hay frialdad donde esperaba efusión, envidia y egoísmo donde aguardaba admiración y afecto. Don Justo Sierra prodiga una gran amistad con sus amigos y me ha propuesto como miembro de la Academia de la Lengua. No creo que me pueda ir mejor realmente. Sin embargo, Amado, no creo merecerlo y voy a rechazarlo. Ojalá le vaya mejor que a mí. Cuando yo llegué de provincia casi me aislaron, me persiguieron, me dejaron solo y descorazonado en esta inhóspita ciudad. Fue una larga y penosa lucha llegar hasta la preparatoria y a la revista moderna, a las cátedras. Pero aún ahora soy para mis compañeros un extraño, sino un enemigo. Ellos fingen quererme, pero yo me doy cuenta. Podemos ir a la taberna. Maruja, salud por todo, por esta amabilidad de tu casa, por esta fiesta espléndida, y les deseo de verdad una gran felicidad a todos. Muchas gracias. Irás sobre la vida de las cosas con noble lentitud. Que todo lleve a tu sensorio luz, blancor de nieve, azul de linfas o rubor de rosas. Que todo deje en ti como una huella misteriosa grabada intensamente, lo mismo el soliloquio de la fuente que el flébil parpadeo de la estrella. Que asciendas a las cumbres solitarias y allí, como arpa eólica, te azoten los borrascosos vientos y que broten de tus cuerdas rugidos y plegarias. Que esquives lo que ofusca y lo que asombra al humano redil que abajo queda, y que afines tu alma hasta que pueda escuchar el silencio y ver la sombra. Que te ames en ti mismo de tal modo, compendiando tu ser, cielo y abismo, que sin desviar los ojos de ti mismo puedan tus ojos contemplarlo todo. Y que llegues por fin
a la escondida playa con tu minúsculo universo y que logres oír tu propio verso en que palpite el alma de la vida. Aquella vuelta a la provincia significó para González Martínez la calma y el tiempo necesario para ahondar en el trabajo poético. El poeta alterna el trabajo médico con la literatura. Así, de 1906 a 1910, ven la luz dos nuevos libros de González Martínez: Lirismos, de 1907, y Silenter, de 1909. En este último ya se advierte la personalidad de González Martínez y se inicia la paulatina diferenciación de nuestro poeta respecto al modernismo en boga. En la vida de México se gestaban cambios trascendentales. Si la paz y el progreso habían multiplicado las oportunidades y los horizontes de la cultura, el precio había sido el hambre y la represión. El positivismo era ya una tradición vacía. De columna ideológica del liberalismo, había terminado como argumento petrificado de la dictadura. En 1911, Enrique González Martínez publica el que con el tiempo sería tomado como el manifiesto espiritual, el libro Los Senderos Ocultos, que contiene algunos de sus poemas más representativos, como el soneto ya mencionado, Tuércele el cuello al cisne, donde González Martínez impone la imagen sabia y observadora del búho al cisne retórico que habían encumbrado los imitadores de Rubén Darío. El libro se publica en 1911, año en que también el pueblo de México, el Ateneo de la Juventud y el propio González Martínez tienen cada uno un cisne al cual torcerle el cuello. Tuércele el cuello al cisne de engañoso plumaje, que da su nota blanca al azul de la fuente. Él pasea su gracia no más, pero no siente el alma de las cosas ni la voz del paisaje. Huye de toda forma y de todo lenguaje que no vayan acordes con el ritmo latente de la vida profunda, y adora intensamente la vida, y que la vida comprenda tu homenaje. Mira al sapiente búho cómo tiende las alas, desde el Olimpo deja el regazo de palas y posa en aquel árbol el vuelo taciturno. Él no tiene la gracia del cisne, mas su inquieta pupila, que se clava en la sombra, interpreta el misterioso libro del silencio nocturno.
Mucho se ha hablado y no poco se ha escrito en torno a este famoso soneto. Tuércele el cuello al cisne. No obstante, aún hoy, existen opiniones diversas y muchas veces contradictorias sobre la verdadera intención de González Martínez. Hay críticos que consideran este soneto como un ataque al modernismo, pero utilizando los mismos recursos de los poetas de este movimiento, por lo que de alguna manera lo invalidan. Para otros, González Martínez solo se refiere a la etapa decadentista del modernismo, cuando la retórica brillante pero vana campeaba en los círculos literarios. También hay quienes señalan que más allá de la crítica a la forma modernista en sí misma, el poeta llamaba la atención sobre la pérdida de toda espiritualidad y emoción auténtica en los textos modernistas de principios de siglo. Lo que resulta innegable es que el soneto Tuércele el cuello al cisne significó uno de los momentos críticos dentro de las letras mexicanas. Pero aún el poeta González Martínez iba a recorrer un largo y fructífero camino, tanto en su vida personal como en su trabajo poético, de tal manera que no es acertado el identificarlo solamente con este soneto. Enrique. Don Rafael de la Peña. ¿Cómo está? Qué gusto verlo de nuevo. Siéntese, por favor. Ahora es usted un reconocido poeta. No, exagera, don Rafael. Lo que pasa es que las puertas se abrieron, antes estaban cerradas. Sí, estoy trabajando mucho. Precisamente estoy trabajando en mi último libro, que titulé La muerte del cisne. Le voy a leer una parte. Piedra musgosa, cabezal pequeño en que apoyé la sien, en que dormida la carne frágil ascendió la vida. Gracias te doy, porque me diste un sueño. La hierba gris, humedecida al lloro de la reciente lluvia, era de plata, y un pájaro gemía su sonata bajo el tenue crepúsculo incolor. Seguí en mi afán el vesperal concierto, el hilo luminoso de una estrella me dio su escala y ascendí por ella, velado el ojo, el corazón despierto. Yo vi, sobre el azul, la maravilla del profético sueño milagroso, y en el breve durar de mi reposo, bogué en un mar y regresé a la orilla. ¿Te gusta? Sí, las cosas han cambiado. Supe que lo nombraron funcionario en Instrucción Pública y Bellas Artes. Bueno, así es, a instancia de mis buenos amigos, ahora trabajo en el gobierno. Y le voy a leer una parte que me gusta especialmente, don Rafael, que es esta. Yo vi sobre el azul la maravilla del profético sueño milagroso, y en el breve durar de mi reposo, bogué en un mar y regresé a la orilla. Ya con Madero en la presidencia, González Martínez se traslada definitivamente a la capital. Su libro, Los senderos ocultos, le abre el camino que antes se le había cerrado. La Academia de la Lengua lo admite como miembro de número. El Ateneo de la Juventud también lo recibe a instancias de Justo Sierra, Alfonso Reyes y Antonio Caso. Por otra parte, colabora en el periódico de oposición El Imparcial. Con el fin de la lucha revolucionaria, también ve la luz el libro de la fuerza, la bondad y el ensueño. González Martínez es ya un poeta consolidado y seguido por muchos de los escritores jóvenes del momento. En 1917 dirige, junto con López Velarde y Efrén Rebolledo, la revista Pegaso, y al año siguiente publica Parábolas y otros poemas. Para 1920, González Martínez es ya el innovador de la poesía mexicana, y su trabajo lírico irá siempre en ascenso.
cuando inicia su carrera diplomática en Chile, Argentina, España y Portugal, labor que lo mantendrá alejado de México durante 10 años, pero que impulsará de nueva cuenta su carrera poética. La palabra del viento, El romero alucinado, Las señales furtivas, son algunos de los libros que publica en los años 20. Además, es conocido y respetado en toda Latinoamérica. En 1937, Enrique González Martínez, cuyo nombre lleva esta calle del centro de la ciudad, publica Ausencia y Canto, y en 1938, Diluvio de Fuego. Tiene entonces 70 años y ha observado la tragedia de la Guerra Civil Española, el horror de la Segunda Guerra Mundial, y ha también sentido enormes pérdidas personales, como la muerte de su esposa Luisa y la de su hijo, el también poeta Enrique González Rojo. Segundo despertar, Bajo el signo mortal y Vilano al viento son otros libros que ha publicado en esta trágica época. Su libro Babel, publicado en 1949, es uno de sus poemas fuera del tiempo, donde con un sentimiento universal ante la tragedia que vive el mundo, el poeta se pregunta: ¿qué vale la palabra iluminada si no refrena el viento de agonía? ¿De qué sirve el laurel frente a la espada? El nuevo Narciso y otros poemas es su último libro de poesía que se publica póstumamente en 1952. Su autobiografía en 2 tomos, El hombre del búho y La apacible locura, son testimonios de una vida intensa, que entraña una profunda lección de humanidad y búsqueda espiritual y que termina el 19 de febrero de 1952. Es cierto que han venido nuevas generaciones poéticas, nuevos estilos, imágenes y metáforas, pero la voz de Enrique González Martínez sigue escuchándose dentro de la literatura mexicana. Como escritor, su obra ha contribuido a que la poesía en lengua española mantenga un lugar de incuestionable calidad dentro de la lírica universal. Mañana los poetas cantarán en divino verso que no logremos entonar los de hoy. Nuevas constelaciones darán otro destino a sus almas inquietas con un nuevo temblor. Mañana los poetas seguirán su camino absortos en ignota y extraña floración, y al oír nuestro canto, con desdén repentino, echarán a los vientos nuestra vieja ilusión. Y todo será inútil, y todo será en vano. Será el afán de siempre y el idéntico arcano, y la misma tiniebla dentro del corazón. Y ante la eterna sombra que surge y se retira,
recogerán del polvo la abandonada lira y cantarán con ella nuestra misma canción. Al modernismo, movimiento poético hispanoamericano, México dio dos de sus iniciadores, Gutiérrez Nájera y Díaz Mirón, así como a varios de sus representantes como Urbina, Nervo y Rebolledo. Y finalmente a Enrique González Martínez, que más tarde reaccionaría contra esta corriente, sobre todo en sus aspectos más decorativos y superficiales, lo cual se advierte en su famoso soneto Tuércele el cuello al cisne, especie de manifiesto literario a favor de una nueva concepción de la poesía. Nacido el 13 de abril de 1871, Enrique González Martínez fue médico cirujano, fundador de revistas literarias, traductor de poesía de lenguas francesa e inglesa, conferencista, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, presidente del Ateneo de la Juventud, subsecretario de Instrucción Pública y Bellas Artes, profesor, diplomático y periodista. Tía, señora. Me han dicho que tiene inquietudes literarias desde niño. No me digan. Sí. Me han dado referencias de él y parece ser que no es nada grave, ni mucho menos. Se lo agradecería mucho. Pero le aseguro que voy a ir a verlo. Gracias. No me lo agradezca. Dígale por favor a su prima que venga a verme porque sí la sentí un poco mal de su garganta la última vez. Y me saluda a don Joaquín. Claro, por cierto, el otro día un periódico de Guadalajara publicó la noticia de la muerte de Enrique González Martínez. Nos dejó perplejos la Ya noticia. que no. Pero si yo fui el primero en sorprenderme con esa noticia. Me desayuné el jueves con la espeluznante noticia de mi fallecimiento. No me cabía la menor duda. Entre dos anchas y negras cintas, mi nombre con todas sus letras. Una lamentable confusión verdaderamente que hizo pasar un mal rato a mis verdaderos amigos. Así fue. Es cierto. Pero ya envié cartas a Guadalajara aclarando el malentendido. Sin embargo, debo confesarles algo. Lo que Fue también uno de los miembros fundadores del Colegio Nacional, donde hoy nos encontramos. Pero ante todo, Enrique González Martínez fue poeta. Poeta de inquietudes panteístas y del sentido profundo de las cosas.
Sin embargo, para encontrar su propia voz poética recorrió un arduo camino, no exento de tropiezos y dificultades, antes de convertirse en el poeta que hoy conocemos y que, al decir de la crítica, modificó el panorama de la poesía mexicana. Después de una infancia religiosa en Guadalajara y de ejercer la medicina en pueblos de Sinaloa, publica a los 32 años su primer libro, Preludios, gracias al cual recibe invitaciones para trasladarse a la capital, a donde viene a probar suerte en 1905. No encuentro palabras para decir las cosas. He sabido que es muy buen médico y por eso he venido desde tan lejos a consultarlo. Tiene poco tiempo de estar aquí y he comprobado que es muy bueno y muy humano. ¿Ha atendido a algún familiar suyo anteriormente? Sí, yo le tengo mucha fe. Una amiga mía me lo recomendó y ha atendido a toda mi familia muy bien. Espero que pueda atender a mi pequeño hijo que tiene 3 meses de una penosa enfermedad. Ni los médicos de los alrededores ni del pueblo han podido saber de qué se trata. No se preocupe, señora. Verá que con este médico sí la van a atender muy bien. Eso espero, porque usted no lo sabe, estoy tan preocupada. Discúlpeme, señora, me toca mi turno. Le deseo muy buena suerte. Que pase buen día. Más me ha sorprendido son las alabanzas que hacen respecto a mi trabajo de poeta. Por favor. No, bueno, miren que compararme con Gutiérrez Nájera Se lo merece es una usted. verdadera exageración. No, ninguna. Pero si quieren que sea poeta, publicaré próximamente un libro que se va a llamar Preludios. Y me gustaría que usted me los leyera próximamente. Sería un placer, doctor. No, nada, Gracias. pase, por favor. Muy amable. Pase, Gracias. licenciado. No al ver su injurie quien nació poeta, ni lamente su dura tiranía, ni sostenga que al numen la armonía con jaula de oro en su volar sujeta. La inspiración como veloz saeta hiende el espacio y en sus alas fía, y el verso nimba con eterno día al genio altivo y a la musa inquieta.